Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Pineda y les voy a presentar el tema titulado Acción de agentes físicos y químicos sobre el crecimiento bacteriano. Este es un tema que normalmente vemos en práctica y laboratorio, por lo tanto, pues vamos a intentar generar la mayor cantidad de conceptos importantes. Bien, eh, los objetivos de este tema pues, sería enumerar los factores relacionados con una desinfección eficaz, explicar la forma y eficacia de algunos métodos físicos para el control microbiano, identificar mecanismos de acción y usos preferidos de desinfectantes químicos y sobre todo interpretar los resultados del método de difusión en disco. Antes que eso, pues me gustaría darles una pequeña introducción el del porqué de este tema. Bien, y pues este tema tiene que ver con la enfermedad, sobre todo con las enfermedades infecciosas, que podríamos decir que son aquellas en las que los patógenos invaden a un huésped susceptible, producen cambios en su fisiología, lo que se traduce como una enfermedad, y sobre todo que durante el tiempo en el que están en este huésped susceptible, pueden transmitirse a otro huésped susceptible y generar enfermedad. Espero que haya quedado este concepto claro. Una vez que tenemos identificado qué sería una enfermedad infecciosa o muchas veces denominada infectocontagiosa, pues podemos referirnos a lo que sería la transmisión de la infección, es decir, cómo yo transmito la infección a otra persona. Y esto ocurre cuando un huésped enfermo transmite una cantidad suficiente o importante de patógenos a un huésped sano. Lo suficientes para que este huésped pues los aloje, se reproduzcan y le generen la enfermedad. ¿Qué sucede? Bueno, pues las manifestaciones clínicas de muchas enfermedades facilitan que estos microorganismos puedan ser transmisibles. Uno de estos ejemplos son las enfermedades exantemáticas, en donde se producen vesículas que muchas veces contienen a los microorganismos. Una vez que estas vesículas se rompen, pues el líquido que sale puede entrar en contacto con otras personas, sobre todo las que tienen un contacto cercano con ellas, y pues producirles la enfermedad. De ahí que muchas de las enfermedades exantemáticas pues se transmiten mediante las guarderías. Además, es importante señalar que las vías de entrada de estos microorganismos al cuerpo humano pues son los sitios donde se unen la piel y la mucosa, es decir, por ejemplo, la boca, las conjuntivas. Aquí tenemos otro ejemplo, este pequeñín tiene una conjuntivitis purulenta y se puede llegar a tallar los ojos. Como es pequeño, no tiene la higiene suficiente y puede tocar a alguien más y generarle también la conjuntivitis. Ahora bien, una enfermedad solo se puede perpetuar, es decir, puede persistir durante el tiempo, solo si existe una fuente continua de microorganismos. Eh, Puede ser que provengan de otro ser vivo, de objetos inanimados o de humano a humano. Esta fuente de microorganismos patógenos pues, se denomina reservorio de infección. Un ejemplo puede ser la peste bubónica, peste negra, que se vivió en Europa, la cual era debida al incremento de condiciones de poca higiene y a este reservorio de infección, la rata. La rata era reservorio de la Yersinia pestis y aunque los seres humanos intentaron tener medidas precautorias, pues no podían eliminar al agente patógeno debido a que el reservorio estaba muy ligado a los humanos. La manera en la que se eliminó esta enfermedad pues fue de forma paulatina y pues se debió a que fueron desapareciendo las ratas, ya sea porque no tuvieron alimento o por sus depredadores. Ahora bien, continuando con este tema de los reservorios humanos son todas esas personas que presentan signos y síntomas de la enfermedad y que son capaces de transmitirla a otro ser humano que pueda ser susceptible. Cuando una persona no presenta los signos y síntomas, pero sí puede transmitir la enfermedad, se denomina portador. También tenemos los reservorios animales. Estos se refieren a cualquier animal
doméstico o salvaje que causa la enfermedad en un humano. Cuando la enfermedad es transmitida de un animal hacia un humano, se denomina zoonosis. También tenemos los reservorios no vivos. Eh, Estos son todos aquellos objetos que puedan mantener las condiciones necesarias para que el microorganismo sobreviva y en suficientes cantidades para llegar a un organismo vivo. En el área médica, pues conocemos varios casos. Por ejemplo, solía decirse que los estetoscopios no higienizados correctamente, pues son un reservorio no vivo. Plumas, y sobre todo hay un estudio que nos indica que el mayor reservorio no vivo en los hospitales puede alojar y puede ser una fuente de infección, pues son los celulares. Ahora bien, en el medio ambiente, pues los reservorios no vivos son el suelo, las heces, el agua o superficies donde se puedan dar las condiciones de humedad y temperatura necesarias. Ahora bien, existen procedimientos de control de transmisión de estos procesos infecciosos. El más antiguo o uno de los mejores métodos que se conoce es el propuesto en el área médica por Ignaz Semmelweis y Joseph Lister en 1800, que fue revolucionario en su época. Y este consiste en el lavado de manos con cloruro de calcio para destruir a los microorganismos cuando se hacía una atención del parto y a usarla o como método en la asepsia quirúrgica. Eh, Ellos lo propusieron y fue muy polémico en su momento porque los médicos no estaban acostumbrados a lavarse las manos antes de atender un parto o en el empleo de la asepsia quirúrgica. Por ello, pues es un ejemplo que nosotros, un ejemplo de procedimiento que nosotros continuamos usando, solo que ahora utilizamos otro tipo de químicos y pues se hace un uso más riguroso de cualquier sustancia química. Hay estos procedimientos, pues pueden ser físicos o químicos. Físicos como el calor, altas y bajas temperaturas, que están destinadas a la destrucción de los microorganismos, ya sea porque pues no están acostumbrados a dichas temperaturas. En el caso de una temperatura alta, cuando nosotros tenemos la temperatura alta, lo que se hace es desnaturalizar todas las proteínas de la bacteria o del microorganismo y por lo tanto ya no puede funcionar, mientras que a bajas temperaturas sucede lo mismo. Eh, Se impide el funcionamiento de la bacteria o del microorganismo. Otro medio es la filtración. Hay filtros de profundidad, hay filtros de membrana que tienen por finalidad atrapar o mantener en ese filtro al microorganismo que estamos utilizando o que queremos evitar. Eh, un ejemplo muy claro de un procedimiento de control y transmisión de la enfermedad por métodos físicos, por filtración, sería el cubrebocas. Este lo que está impidiendo es la entrada de cualquier agente patógeno que tenga un cierto diámetro hacia lo que sería la mucosa oral. También tenemos otros métodos físicos como las radiaciones ultravioleta y ionizantes que se utilizan en lugares donde no se puede aplicar el calor o las filtraciones. Eh, lo que sucede es que la radiación ultravioleta forma dímeros entre las bases nitrogenadas y impiden el funcionamiento del metabolismo bacteriano. Por otra parte, tenemos estos procedimientos de control que es aplicar químicos, ya sea bactericidas, los cuales tienen por objetivo destruir a todas las bacterias y evitar su reproducción, y bacteriostáticos, cuya finalidad no es destruir, simplemente evitar que se reproduzcan y en cuanto estos bacteriostáticos son eliminados, pues continúa el crecimiento bacteriano. Por lo regular, eh, cabe mencionar que la radiación ultravioleta se utiliza en lugares donde no se puede desinfectar con químicos y por lo regular todos los químicos con intenciones bactericidas se denominan biocidas. Existen muchos en el mercado y cada uno tiene un propósito diferente.
Entonces, ¿cómo averiguo la acción de agentes físicos y químicos sobre el crecimiento bacteriano? Bueno, pues esto es muy fácil. Nosotros llevamos a cabo en el laboratorio una práctica en el cual utilizamos cepas de Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus, a los cuales también vamos a necesitar diferentes sustancias como el fenol, el lugol, el alcohol y el detergente. ¿Por qué? Porque son los elementos físicos y químicos más comunes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues primero utilizamos nuestros equipos de protección personal, que sea una bata, realizamos el aseo de manos y hacemos la desinfección del área de trabajo. Esta desinfección del área de trabajo ocurre con un antiséptico, que sería el fluoruro de benzalconio, el cual se utiliza con una técnica apropiada. Lo normal es que sea del centro a la periferia, de lo distal a lo proximal, de lo menos estéril a lo más estéril, dependiendo del área de trabajo. Pero nosotros en esta práctica también aplicamos lo que sería un método por calor, que sería el mechero de Bunsen, el cual nos asegura una zona aséptica entre 10 y 15 centímetros, en el cual pues cualquier bacteria que intente o microorganismo que intente entrar, pues el calor automáticamente la va a destruir. Normalmente también utilizamos este método por calor al esterilizar el calor en la asa bacteriológica antes y después de cada inoculación. En este caso, pues nosotros tenemos en nuestras cepas Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, y también lo que hacemos es flamear para esterilizar o fijar cualquier microorganismo y que no pueda penetrar a estos cultivos. Esto se hace siempre antes y después de cada uso, pues para asegurar que nuestros cultivos sigan permaneciendo lo más puros posibles. Además, bueno, pues normalmente en la siembra hacemos esta esterilización. Cabe mencionar que para esta práctica no vamos a realizar una siembra de manera común o como se suele utilizar, ya que al realizar este tipo de siembra, pues vamos a obtener colonias aisladas y lo que nosotros estamos buscando es obtener la evaluación del efecto de diferentes agentes sobre ese cultivo. Por lo tanto, lo que hacemos es sembrar en la caja Petri con un hisopo estéril. El hisopo estéril ha sido empaquetado y luego sometido a un calor húmedo. Y bueno, este hisopo no se va a flamear y vamos a utilizarlo para tomar el inóculo y sembrar en 3 direcciones por toda la placa, lo cual nos va a permitir un área de sembrado mucho mayor. ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, pues con ayuda de pinzas, las cuales van a estar también flameadas, vamos a sumergir cada disco en las diferentes soluciones, que serían fenol, lugol, alcohol y detergente. Y les vamos a colocar estos discos a lo largo o en diferentes puntos de nuestra siembra, presionando firmemente. Como solamente son 4, pues se sugiere que sean 4 puntos y que estén lo más distantes posible. ¿Para qué? Pues para observar su efecto. Cabe mencionar que hay que incubar por 24 horas a 37 grados centígrados. ¿Qué vamos a hacer después? Pues vamos a leer los resultados esperados. Para ello necesitamos una regla o de preferencia un vernier que nos permitiría medir de manera más precisa. El error que cometen muchos alumnos es medir todo el diámetro de este disco y su halo de inhibición. Desafortunadamente, pues esto nada más nos daría una lectura errática, porque el método correcto sería medir el radio del halo de inhibición partiendo desde el borde del disco hasta donde se inhibe el crecimiento. Eso sí nos daría una lectura precisa. Al anotar los diferentes halos de inhibición o radios de halo de inhibición, pues ya tendríamos lecturas. Ahora bien, ¿cómo las interpretamos? Bueno, pues cabe mencionar que el método que hicimos se denomina método Kirby-Bauer, que es un método de difusión en agar, y es un método empleado normalmente para medir la sensibilidad de un agente ante un antibiótico. Sin embargo, pues nosotros lo utilizamos para medir la sensibilidad que tendría frente a un químico. Por lo tanto, podemos decir que el método que se utiliza en esta práctica es un método Kirby-Bauer modificado. ¿Cómo se interpreta? Bueno, cuando el disco está íntegro, pues no fue sensible. Cuando el disco tiene una inhibición importante, es decir, no hay crecimiento alrededor de él, se dice que es sensible. Y
En este caso específico, cuando tenemos un halo que denota que la bacteria sigue ahí o el microorganismo sigue ahí, pero no hay un crecimiento como tal, pues decimos que es un bacteriostático, no un bactericida. Podremos de nuevo decirles que esto de aquí sería un bactericida, mientras que esto que se puede observar aquí sí sería un bacteriostático. Ahora bien, en este tipo de prácticas se emplea lo que se denomina concentración mínima inhibitoria, que es la concentración menor a la que una sustancia puede inhibir cualquier crecimiento bacteriano. Cabe mencionar que en el laboratorio nosotros lo que hicimos ya fue diluciones de una sustancia dada, por ejemplo el fenol, y cada disco representa las diferentes porcentajes o las diferentes diluciones. Se dejan incubando y luego se midió cada una y donde empezó o la sustancia donde generó la inhibición, pues se toma como la concentración mínima inhibitoria. Nosotros ya tenemos esa concentración mínima inhibitoria designada, que sería el 5%, y por eso los utilizamos en las prácticas. Ahora bien, sería importante señalar, por ejemplo, el caso del fenol, ya que el fenol pues, tiene una propiedad antiséptica, desinfectante y preservativa, y bueno, actúa destruyendo o desorganizando todos los lípidos de una membrana biológica. Cuando los desintegra, los desorganiza, pues lo que ocurre es que el contenido celular sale y por lo tanto la célula o el microorganismo es destruido. Esto es importante porque las microbacterias, que normalmente son muy resistentes a muchos agentes, tienen una gran cantidad de lípidos. Por lo tanto, pues el fenol puede ser utilizado como un bactericida. Ahora bien, este fenol no es esporicida, es decir, no actúa sobre las esporas ni sobre virus que tengan lípidos que no tengan lípidos en sus envolturas. Por lo tanto, pues tendremos que considerar otro tipo de sustancia. Ahora bien, rara vez se utilizan como desinfectantes sobre el humano porque tienen una gran toxicidad y tienen un gran poder irritante. Por lo tanto, pues podemos analizar que el fenol no sería el ideal para utilizarlo en una técnica quirúrgica. También, además de los agentes que se utilizan, por ejemplo, acabamos de mencionar el fenol, también tenemos que analizar a las bacterias que utilizamos en la práctica. Por ejemplo, Bacillus subtilis es un bacilo gram positivo, anaerobio facultativo, que tiene un crecimiento óptimo en un pH neutro y es mesófilo, es decir, puede crecer en diferentes ambientes. Y este tiene la capacidad de generar endoesporas o esporas. Por lo tanto, nuestro resultado con el caso del fenol pues sería este, es decir, no sería sensible. ¿Por qué? Pues porque no actúa sobre las esporas. Finalmente, también la importancia de este Bacillus subtilis sería que, aunque no se considere una especie patógena, puede generar enfermedades en personas inmunocomprometidas. También podemos analizar a Staphylococcus aureus, que es un bacilo gram positivo, anaerobio facultativo, que se organiza en forma de cocos, que sus cultivos no son exigentes, es decir, crecen medios simples y que tiene un dorado característico, como el que podemos ver aquí. Por lo tanto, se considera una flora normal en el humano, ya sea en piel y mucosas, pero es importante señalar que es un microorganismo oportunista, por lo que podría generar una enfermedad. Entonces, este microorganismo no genera esporas, entonces podría ser sensible al vigor. Ahora bien, ¿qué conclusiones llegamos a nuestra práctica? Bueno, pues que existen diferentes procesos que están destinados a eliminar de un objeto u objetos parte o la totalidad de los microorganismos patógenos y que esto es de utilidad médica. Que el método de difusión en disco lo utilizamos para evaluar la eficacia de un agente químico en esta práctica y que elegir un procedimiento adecuado para controlar el proceso infeccioso es importante y este debe de estar basado no solamente en el conocimiento de un microorganismo sospechoso, sino se debe considerar métodos que cubran
o que tengan un amplio espectro. Ahora bien, hay preguntas de interés. Por ejemplo, en este caso, los detergentes que se podrían emplear en la práctica también destruyen lípidos de membrana. Lo que hace el alcohol es evaporar o desecar cualquier agua o desecar el agua que exista en el microorganismo y por lo tanto el microorganismo se deshidrata y queda inerte. Sin embargo, pues si se quita este alcohol y vuelve a haber humedad, probablemente el microorganismo se pueda volver a reproducir. Eh, el Ugol, por otra parte, pues se utiliza como desinfectante, sobre todo porque es útil contra micobacterias, pero también hay otras preguntas de interés, sobre todo en esta época, ¿cuál sería la diferencia entre desinfectar, esterilizar y sanitizar? ¿Y cuál sería el adecuado para diferentes ambientes? Un hospital, una escuela, el trabajo, el hogar. Otra sería el tratamiento a un paciente o a un alimento sería igual al tratamiento que le diéramos a un objeto, ¿qué otras técnicas o qué otros métodos para asegurarnos la desinfección de un alimento pues tendríamos? Y finalmente, ¿cuál sería el agente físico o químico ideal para un área no hospitalaria? Ya que en la actualidad muchas personas están tratando de usar químicos específicos para un hospital en lugares que no lo requieren. Espero que les haya gustado este tema, es muy cortito. Espero que les haya surgido el interés de investigar un poco más. Aquí hay un poco de bibliografía sugerida. De mi parte, pues sería todo y nos vemos la próxima. Gracias.